puedo molestar así. La libertad de su hija, por supuesto, hasta el final. ¿Qué es lo que entendieron esto de que interpretó? No entendieron nada. ¿No entendieron nada? No. Bueno, gracias, perdonen, ¿eh? Disculpe. Después, ¿podremos tener un segundo con usted? Esto pasaba hace instantes, tuvo lugar una audiencia allí en Gualeguay. Todo gira en torno al caso de Gualeguaychú, el crimen de Fernando Pastorizo y Nair Galarza, que continuará detenida porque, repasemos, le negaron la excarcelación. Está trabajando allí José Hernández. José, buenas tardes. Gualeguaychú, porque bueno, se están trasladando, ya imagino que delante nuestro habrá llegado, porque rápidamente la sacaron de los tribunales de Gualeguay. Están trasladando a Gualeguaychú a Nair Galarza, a la que le dijeron un rotundo no, cosas que pude lograr con ella cuando bajaba las escaleras. Solamente una pregunta, le dije, ¿vas a seguir peleando, reclamando, luchando por tu libertad? Sí, me dijo, y me mostró un rostro, lamentablemente estábamos lejos de la cámara, pero bueno, el rostro es de una nena de, no de 18 años, 19 años, es una nena de 14. Si la veas personalmente, es como si tuvieras un ángel asesino, no sé cuál es la palabra que hay que utilizar. Pero bueno, la justicia de Gualeguaychú le dijo que no nuevamente y ahora van a recurrir a una instancia superior para intentar la libertad. Eso es lo que quieren los abogados. Si no logran la libertad, bueno, irán a la prisión domiciliaria. Y aunque te parezca mentira, Eduardo, esto fue uno de los motivos por el que se le negó la posibilidad a Nair de estar en su domicilio, porque dijo la jueza en su alocución, la defensa está pidiendo la libertad o en su caso contrario, la prisión domiciliaria. Pedir la prisión domiciliaria, entendió la jueza, es como admitir que ha cometido un asesinato y no un accidente, como quiere dejar sus abogados presentes en la justicia. O sea, en principio se cae el argumento, ¿no? La versión que da Nair Galarza cuando habla, no sé si de un forcejeo. Técnicamente, ¿qué sería, Andy? No un forcejeo, pero sí un querer sacar el arma de algún lugar. ¿Cómo lo define ella? Ella se refiere a una maniobra brusca con la moto en donde ella agarra el arma que Fernando tiene en la cintura y ahí tras una frenada se dispara el arma. Ese sería el movimiento brusco que justificaría, según el relato de Nair, el primer disparo. El segundo disparo, ese ya habla de una situación de shock en donde tiene el arma en la mano y se dispara 2 veces. Hubo por lo menos una polémica con esto, que quizás José Hernández tiene algún dato más, porque el padre de Nair corrigió lo que estaba diciendo la querella respecto a si era un arma automática o tenía que cargarla. A ver, José. Claro, porque lo que sucedió es que cuando Rebollo expone, Rebollo, el abogado de ella, cuando dice que no tiene intención y que no va a frustrar la investigación o entorpecer la investigación, surge a la larga, cuando le contesta la querella, le dice, ¿cómo no va a entorpecer la investigación si me están hablando de un accidente con 2 disparos, y para efectuar los 2 disparos hay que cargar el arma, porque en un principio cuando le hicieron pericias y preguntas y ella declaró, le preguntaron cómo se carga el arma, hizo unos gestos, bueno, y eso quedó como que, claro, todos los que estábamos ahí pensamos, ¿viste? La querella tiene razón, entonces ¿qué accidente puede ser? Si tenés que montar el arma, cargarla. Bueno, cuando fueron al cuarto intermedio salgo a la vereda, me encuentro con el padre Nair y le pregunto cómo es la situación. Y me dice, no, están todos equivocados, están hablando de cualquier cosa, de desconocimiento están hablando. Tengan en cuenta que es el arma de él y que de policías profesionales en el uso de armas. Le dije, ese arma estaba siempre cargada, estaba siempre en condiciones de disparar, y efectuó los disparos como cualquiera podría efectuar un disparo si no las sabía usar. Fue un accidente, y así, bueno, eso no lo quisieron explicar, pero técnicamente no lo hicieron bien, y bueno, lamentablemente no le dieron la libertad que ella pretendía. Claro. José, estamos viendo la imagen en la que están charlando los papás de Nair con la joven. Citábamos un dato recién que intenta cubrirle con el pelo a la altura de la boca para que no se pueda leer los labios o no se pueda identificar qué están hablando. ¿Cómo la viste a Nair? A Nair la vi como que, y eso se lo pregunté al abogado, y también a la mamá se lo pregunté, la vi como no entendiendo de que la situación es bastante grave, ¿no? Es muy grave. Se lo pregunté a la mamá y la mamá me dice, sí, está viendo los momentos estos nerviosa,
pero yo la vi natural, una chica natural. Cuando iba bajando la escalera, que hablé con ella esos 30 segundos, casi con una sonrisa, te diría yo, en el rostro. Está aislada, eso me lo contó el papá. En realidad debatieron así papá y la mamá, me dijo, está separada, está en una celda individual, no aislada, pero puede salir, la sacan para que no se sienta asfixiada. Ella lavó, limpió toda la celda, sacó un tacho, me dijo que estaba lleno de gusanos donde estaba el agua potable, y le dijo, por favor, cámbienlo, lo cambiaron. No está mal atendida, no está descuidada por la policía, pero está en una situación indescriptible. Yo vuelvo a decirte esto, es el rostro de un angelito asesino. Porque más allá de que haya sido un error, no sé, un accidente, o realmente lo quiso matar, el rostro de Nair es de una niña, es una niña. Sí, sí. Quizás los días le van demostrando, va asumiendo que lo que le toca es muy duro y lo que viene aún más duro todavía, ¿no? Porque repasamos, Andy, la característica de la imputación, este homicidio agravado por el vínculo, bueno, da una idea de una pena altísima, ¿no? Sí, exactamente. Por momentos parece no ser consciente de la situación de que podría recibir una prisión perpetua, porque es una de las penas previstas para este tipo de homicidio, y ahí también se entiende un poco, analizando el accionar de la defensa, el intento de separarla del agravamiento por el vínculo, es decir que en realidad no estaban de novios, o es una relación que se había terminado, y sin embargo, por lo menos en las fotos, hay fotos de Fernando y Nair incluso de vacaciones en otro país, ¿no? Pero igual, a ver, sí, a ver, en el momento del debate, la historia, porque llega un momento, aquí también se ha contado la historia del padre de Nair, llega un momento en que vos decís, bueno, sí, si vacacionaron o no vacacionaron, si estuvieron o cuánto hace que están, quizá no es lo importante eso. Acá lo importante es que le efectuó 2 disparos, el segundo puede condenarla a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque vos tenés que demostrarle cómo se te escapó el segundo disparo, cómo hiciste para sacarle el casco, y ella lo ha contado, lo ha relatado, que quiso ver cómo estaba, y bueno, en ese momento de nervios se efectuó el segundo disparo también por accidente. Ese segundo disparo la puede condenar a cadena perpetua. Pero, según lo que me decía el papá, hay muchas cosas que están... Mira, te cuento algo, Eduardo. Sobre el debate salió el fiscal que estaba acusando hoy allí en la sala, que es el fiscal general, fue el juez, en su momento había sido el juez, que liberó al coautor del crimen de Micaela García. Sí. Entonces le dice, Rebello le dice, si usted liberó, si usted entendió con el libro de la justicia que esta persona podía ser beneficiada con libertad domiciliaria, ¿por qué no entiende lo que estamos planteando nosotros? Y bueno, lo tomó como una chicana el fiscal y dijo, no voy a hablar de ese tema, conozco el tema de Otero muy bien, no tiene absolutamente nada que ver, y bueno, se siguieron fijos en la posición que tenía la fiscal y la querella. Bien, lógicamente los padres de Fernando, tal como habían adelantado, no estuvieron, nos referimos a la víctima, no estuvieron presentes en la audiencia, ¿no? No, los únicos que estuvieron fueron los padres de Nair. Mirá, lo poco que estuve hablando con ellas, unas personas extraordinarias, es excelente, están pasando por el peor momento de su vida. Yo creo que esto es más que una muerte, ¿no? Porque vos estás viendo allí, detrás de una reja, definitivamente una persona, no sabés si te toca perpetua. Qué sé yo, es muy difícil lo que están viviendo y no lo pueden entender. No lo pueden entender. Decían, planeaban ellos, si le dan la libertad me voy de Gualeguaychú, eso me lo dijo. Si le dan la libertad me voy de Gualeguaychú. Le pregunté si la sociedad estaba en contra de ellos. A ver, repetime esto. ¿Mantuviste un contacto con...? Sí, hablé con ellos, con los dos, con el papá y la mamá de Nair, y en una partecita del diálogo que tuvimos ahí en la puerta, mientras esperábamos que se cumpla el horario del cuarto intermedio, le dije, ¿qué vas a hacer si te dan la libertad o esto sale positivo? Me dijo, me voy de Gualeguaychú, me voy a otro lado, me la llevo, empezaremos una nueva vida. Le pregunté si tenía hostigamiento, como se dice en Buenos Aires, por parte de Gualeguaychú o de Gualeguay, como me dijeron a la mañana cuando llegué. Me dijo, mira, está dividida la cosa, hay gente que escribe de España brindándole el apoyo a Nair, no es tanto así como dicen, pero te digo que son unos padres que están absolutamente destruidos, entienden lo que pasó y quieren buscar, bueno, la mejor forma de que su hija saque esto de encima, ¿no? Es lógico, así sea. Lo sumamos a Andy para referirnos, a la otra campana o a cómo están viviendo este momento verdaderamente dramático los papás de Fernando Pastorizo. A ver, Andy. Sí, porque vos sabés que fue una de las primeras veces que la madre habló
con claridad y frontalmente del tema de la relación, qué relación tenía Nahir con su hijo Fernando. Preparamos unas placas en donde les vamos a contar qué es lo que dijo la madre por primera vez. Dijo, la vio pocas veces, nunca la quiso traer a casa como novia. Se refiere obviamente a Nahir Galarza. La situación se dio esa mañana en donde la madre recibe la peor noticia, estaba en su trabajo. Llegan policías y vos sabés que lo primero que dice la madre es, vinieron los policías a mi trabajo y yo dije, Fernando cayó preso, tuvo algún problema y cayó preso. Lo primero que pensó. Lo primero que pensó, quizás negando la peor de las noticias, ¿no? Finalmente la llevan a un lugar, hablan en privado y le dicen, Fernando murió y Fernando fue asesinado. En la próxima placa, que es la que tenemos aquí atrás, dice, eran casi las 9 de la mañana, estaba en la casa de sus padres aparentemente dormida. Este es el llamado. La madre, a pedido de la policía, lo primero que hace es llamarla a Nahir. La llama y le pregunta, ¿qué es lo que pasó? No le dice, en principio, que ya le habían comunicado que Fernando estaba muerto. Usó la madre en esta declaración una frase muy fuerte, dijo, se hizo la artista. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo sigue esto en la siguiente placa, donde ya la aparentemente madre... dormida. Aparentemente dormida. Por eso quizá le da hasta un corte de ficción, ¿no? A la forma en la que la atendió. Lo que hace es contarle que estaba con la policía. La policía le pide que la llame a Nahir, la llama y le dice, le conté que estaba con la policía y que me acababan de decir que a Fernando le encontraron muerto. Es decir, le da la noticia, le dice a Nahir, Fernando está muerto. Fue lo único que le dije, no le dije ni cómo ni nada. Lo que le pregunta, obviamente también a pedido de la policía, es, ¿Fernando estaba con vos esa noche? ¿Y qué le responde? Nahir titubea, todo según la declaración textual de la madre. Termina diciéndole, sí, estaba conmigo. ¿A qué hora se fue Fernando de tu casa? No sé, no me acuerdo. Y ahí es donde la madre comienza a desconfiar. Y donde, veamos en la siguiente placa, Nahir también empieza, si querés, a preguntar insistentemente, ¿por qué me preguntás esto? Nahir empezó a insistir al sentirse quizá acorralada, ¿no? Se sintió acorralada, sintió que la pregunta quizás podía implicarla de alguna manera porque, insisto, le pregunta, ¿a qué hora se fue Fernando de tu casa? ¿Estuvo con vos esa noche? Me empezó a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me preguntás? Es decir, empezó a cuestionar a la madre respecto a las preguntas que hacían. Ella, la mamá de Fernando, le dijo claramente, no, por nada, acá está la policía, les voy a pasar tu número, porque la policía no lo tenía, esto fue la misma mañana. Y lo que hace la policía es, obviamente, después se comunica con Nahir. Pero habla un poco, me parece, esta primera declaración de la relación que tenían Nahir y Fernando. Vos resaltás el hecho de que es lo que cuenta la mamá de Fernando en el momento en el que dialoga con Nahir. Esto se puede cotejar claramente, digo, si se hace un estudio de las llamadas, ¿no? Es decir, un contraste de lo que dice la mamá de Fernando, de la víctima, con lo que las comunicaciones en verdad van mostrando, ¿no? Efectivamente, un cotejo de la llamada. Y por otro lado, tengamos en cuenta que lo que sucedió es que la madre de Nahir, de Fernando, estaba en el trabajo. Es decir, que llegan los policías para darle la noticia y para preguntarle esto. Le dicen si por favor podían ir en un lugar más privado. O sea que esa comunicación que tiene la madre de Fernando con Nahir está efectivamente con los testigos que son los propios policías. Es decir, los policías estaban enfrente de la madre de Nahir, para ponerlo gráficamente, hablando por teléfono en su trabajo con Nahir, que después termina asumiendo el asesinato de Fernando. Después hay que ver si fue un accidente, si hubo intención, pero con la que habría asesinado a su hijo. Sí. Vamos a repasar. ¿Las condiciones de detención se mantienen desde el primer día en esa comisaría de la mujer? Se mantienen, sí, son 60 días, legalmente hubo una prórroga. Desde el 2 de enero, ¿no? Desde el 2 de enero. Desde el 2 de enero. Por Bien. lo tanto, todavía hay un espacio más. Una vez que se completen estos 60 días, ¿es tiempo de qué? Es tiempo de que ella sea relocalizada en un penal, es lo que corresponde, por lo menos lo que marca la ley. Deberá ser, como insistía y recién lo marcaba el gaucho, decía, no, bueno, ella no está aislada, es lo que respondía la madre de Nahir. Es cierto, está en una celda individual, probablemente las condiciones de detención se repliquen, es decir, cuando esté en el penal está aislada. Insisto, en estos casos siempre el servicio penitenciario toma la precaución de mantenerla en una celda individual cuando es un caso que se ha vuelto tan conocido. Vos sabés que cuando recién José, desde allá, desde la provincia de Entre Ríos, contaba, le preguntaba a los padres de Nahir si obtuviera la libertad su hija,
¿qué piensan hacer? Y nos iríamos de Gualeguaychú, ¿no? Intentando hacer una nueva vida. Seguramente, Andy, recordarás cuando vino aquí el periodista, el único periodista que habló allí con ellos, sí, a muy poco del episodio que determinó la muerte de Fernando, y decía, si yo no hubiera querido ir, cruzaba la frontera en 2 o 3 horas y me iba. Eso lo dijo el padre, como que quiso mostrarse a derecho y entendiendo que la justicia debería reconocer esto para liberarla al menos mientras dure el proceso, ¿no? Sí, vos sabés que esa declaración, consultando también con algunos abogados, pudo haberle jugado en contra, porque que él reconozca que tenía los métodos o los conocimientos para evadir una situación procesal e irse del país con su hija, en principio, bueno, decidió no hacerlo, pero siempre está esa amenaza ahí latente. Él conocía los métodos, no lo hizo, y lo que hizo fue ponerse a derecho. Terminó, en definitiva, obviamente haciendo lo correcto. Ahora quizás la preocupación está en los testigos, los que faltan declarar y los que no fueron agregados a la causa. También lo mencionaba uno de los periodistas más reconocidos de Gualeguaychú y que más conoce la causa, decía, bueno, hubo situaciones, hubo algunas declaraciones que no fueron incluidas en la causa y que quizás puedan modificar un poco el rumbo de lo que está pasando. A ver, para tener en cuenta, elementos que ya están cotejados por la justicia y que forman parte de algo ineludible, es la relación que tenían Nair y Fernando. Se habla de una ex relación, se habla de una relación tóxica con idas y vueltas en cuanto, digamos, a que estaban juntos, de pronto dejaban de estarlo. Digo, ¿de qué se habla concretamente? Sí, se habla de una relación que entre ellos existía, por eso el agravamiento por el vínculo. Hablando en términos judiciales, digo, después eso puede modificarse si alguna de las partes presenta una prueba fehaciente de que efectivamente en el tiempo actual no estaban en pareja. Es muy importante para la policía y para la justicia saber si estaban o no en pareja. Ahora, en principio, para la justicia, ahora sí, estaban en pareja, y por otro lado son las pericias. Recordamos esto porque es importante. Los mensajes en el teléfono de Nair, el GPS que no estaba habilitado, y por otro lado el peritaje del teléfono de Fernando, que finalmente pudo ser desbloqueado. Las otras 2 pericias centrales son las pericias a la moto, primera de todas, a la moto, a los cascos. A ver, y la no perdamos de vista esto, ¿no? Que acaba de señalar. Las pericias en la escena donde encuentran el cuerpo de Fernando Pastorizo. Describamos. La moto. La moto. ¿Qué es Sí. lo que se analizó de la moto? Lo que hicieron fue determinar si había algún tipo de rastro de frenada, es decir, eso se analizan los neumáticos de la moto, alguna frenada violenta, que es lo que mencionaban ahí, también producto de esa casi caída, alguna marca en la moto. ¿Hubo alguna marca en la carrocería de la moto? Bueno, eso dio negativo. ¿Hacia dónde se dirigían? Claro, ¿en qué sentido? Supuestamente iban hacia la casa de la abuela, siguiendo la declaración de Nair, iban hacia la casa de su propia abuela, que era a unas viviendas nada más. Y por otro lado, los cascos. En declaraciones de los testigos mencionaban que Fernando Pastorizo siempre usaba el casco cuando estaba arriba de la moto, y que Nair también lo tendría puesto esa noche. Por lo tanto, los cascos que aparecen a 1,5 metros, 2 metros, según las pericias, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, a la conclusión a la que llega el fiscal es a que la moto podría haber estado detenida cuando se efectuaron los disparos. Por lo tanto, el argumento de la frenada violenta que provoca el disparo podría tambalearse. Esto, por lo menos, es lo que plantea la Fiscalía y lo que la querella apoya para mencionar que Nair debería continuar detenida. Bien, enseguida volvemos con más, ¿eh?